Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo Económico, su espacio que se retransmite semanalmente por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. Ya faltan pocos días para que asuma el nuevo gobierno, es decir, el presidente recién electo por los ecuatorianos, Daniel Noboa. Y estamos seguros que una de las principales preocupaciones que ronda por su cabeza es cómo se encuentran las cuentas fiscales, es decir, cómo está el presupuesto estatal. Todo presupuesto está compuesto por ingresos y gastos. Y en el caso del presupuesto del Estado, tenemos por el lado de los ingresos, los petroleros, los ingresos petroleros, que tienen que ver primero, con la venta externa del crudo y en segundo lugar, con la venta interna de los derivados del petróleo, de los combustibles. Entre los ingresos también, otro de los más importantes, el de mayor volumen, es el que se corresponde con los ingresos tributarios, es decir, las recaudaciones por impuesto al valor agregado, por el impuesto a la renta, el ICE, etcétera, ¿no? Pero además tenemos dentro de los impuestos no petroleros, tenemos también lo que generan en utilidades las empresas estatales y también las transferencias que generalmente se dan y que fortalecen los ingresos del presupuesto. Entonces allí tenemos un presupuesto que al comparar sus ingresos con sus gastos nos arrojan saldos. Los saldos pueden ser positivos, es decir, superávit, cuando los ingresos han sido mayores que los gastos. Y desde luego, cuando los gastos superan los ingresos, tenemos déficit. Entonces, ese déficit que en el caso de nuestro presupuesto estatal, desde hace algunos años atrás, casi de manera perenne, han sido negativos. Es lo que debe tener preocupado al presidente, quien se está dando unas vueltas por varios países seguramente para hacer contactos y poder obtener financiamiento a ese resultado negativo del presupuesto. Ahora, revisemos un poco cómo se encuentra el presupuesto del Estado, pero vamos a ver, en primer lugar, concretamente vamos a hablar sobre el presupuesto del gobierno central, el que es responsabilidad directa del presidente entrante, de Daniel Noboa. Pues aquí tenemos. Las barras azules son los ingresos corrientes, las barras anaranjadas son los gastos corrientes, pero en esos gastos no se está incluyendo el servicio de la deuda externa. Entonces los resultados, como ustedes pueden ver con la barra verde, aunque han sido en años anteriores, como por ejemplo en el 2016 tuvimos un déficit de 3.406 millones de dólares, ¿no? Vemos, bueno, en el 2020, por la crisis económica que hubo, también hubo un saldo negativo de 3.371 millones de dólares, menos 3.371 millones de dólares. Sin embargo, vemos que en el 2022 ya ha habido lo que supuestamente es un saldo positivo, 1.399 millones de dólares el año anterior. Entonces, estamos bien, parece, ¿no? No, no es así. Lo que sucede es que, como estaba indicándoles, al calcular en este caso los ingresos corrientes y también los gastos, entre los gastos no se incluye el servicio de la deuda, es decir, el pago del interés y de las amortizaciones. Es como que el jefe del hogar, bueno, financia los gastos, financia el presupuesto de su hogar, pero no está pagando sus deudas. Entonces, cuando se hace este cálculo, así, esto es lo que se conoce como el déficit primario, vemos que los resultados no son tan malos. Pero las cosas cambian cuando ya nos vamos, ya se toma en cuenta el pago del servicio de la deuda externa. Y vemos que en este caso, ¿no?, cuando se contrastan los ingresos
frente a los gastos, la barra de los gastos, vemos que supera ampliamente a los ingresos. Y los resultados, obviamente, todos, ¿no? Al menos desde el 2015, pero si nos remontamos años atrás, los resultados ya han sido incluso peores, siempre negativos. Entonces, esto, insisto, es lo que en este momento debe estar devanando los sesos del nuevo presidente de la República y de sus funcionarios, básicamente los que van a tener a su cargo la cartera económica. Entonces, ¿cómo solucionan esto? Bueno, la solución generalmente ha sido por el lado de mayor endeudamiento. Y ya hemos nosotros mencionado cómo la deuda externa ecuatoriana y la deuda interna también, la deuda pública en general, se ha incrementado muchísimo durante los últimos años, porque parece que en una economía dolarizada, si no existen los dólares, bueno, y no hay forma de generarlos a través de exportaciones, de comercio externo, ¿no? Entonces la única manera que le está quedando a los gobiernos ha sido endeudarse, pero también eso ya tiene su límite, porque además el endeudamiento externo ya estaba siendo bastante limitado, ya no hay gente que nos quiera prestar y ya no podemos seguir emitiendo bonos. Entonces, este déficit en el presupuesto del gobierno central, en este caso, que es lo que hemos revisado, este déficit tendrá que ser enfrentado de alguna manera. No, y ojalá que no sea como tradicionalmente se lo ha hecho, tratando de recortar el gasto, pero por el lado de los sueldos, por el lado de la planta laboral, o mucho peor aún, afectando cuestiones fundamentales como la asistencia social, el gasto en salud, en educación. Entonces, tenemos aquí el reto con el que se enfrenta el nuevo gobierno. ¿Cómo solucionar el problema del déficit fiscal? Nos vemos en una próxima oportunidad.